Buenas tardes, estimados compañeros, docente. En el presente video voy a realizar la presentación del trabajo final de la asignatura Evaluación para el aprendizaje de la maestría en educación de bachillerato de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. El tema de este trabajo final es percepciones docentes sobre la aplicación del modelo institucional de evaluación educativa. El propósito central fue analizar cómo perciben los docentes la aplicación del modelo institucional de evaluación educativa, también conocido como MIE-E, especialmente en relación con su utilidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta presentación se hará énfasis especialmente en la pregunta 6, porque fue la que concentró el mayor porcentaje de respuestas neutrales y negativas. Es decir, fue la pregunta que evidenció el aspecto más débil y por lo tanto sirvió de base para plantear una propuesta de mejora desde las aulas. En primer lugar, vamos a analizar lo que son el problema y los objetivos de este trabajo, planteados en este trabajo. En términos generales, los docentes tienen una percepción favorable sobre el modelo de evaluación educativa. Esto se pudo analizar o se pudo determinar a partir de los resultados de la encuesta aplicada a 40 docentes. En estos resultados se observa que no todas las preguntas tuvieron el mismo nivel de aceptación, y estos resultados sirvieron de base para identificar el problema. La pregunta 6 fue la que concentró, la que obtuvo el mayor porcentaje de respuestas neutrales y negativas, es decir, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que indica que, aunque el MIE es valorado positivamente, todavía existen dudas sobre si el sistema educativo actual realmente promueve de manera adecuada tres aspectos fundamentales: las habilidades prácticas, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Por esta razón, se plantea como objetivo general analizar el punto más débil del diagnóstico y proponer una mejora áulica desde la evaluación para el aprendizaje. Por otra parte, los objetivos específicos fueron tres. Primero, examinar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes. Segundo, interpretar pedagógicamente los hallazgos relacionados con la pregunta 6. Y tercero, diseñar una propuesta concreta de mejora que permita fortalecer desde las aulas estos tres aspectos: las habilidades prácticas, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. Continuando con la presentación, pasamos a lo que es la metodología. Para el desarrollo del trabajo se utilizó una metodología principalmente de tipo descriptivo. La población considerada estuvo conformada por 40 docentes, quienes respondieron una encuesta construida con escala de Likert. El instrumento aplicado estuvo compuesto de 10 preguntas o 10 ítems relacionados con la percepción docente sobre la aplicación del modelo institucional de evaluación educativa. La escala utilizada incluyó 5 opciones: totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Para el análisis de los resultados, se organizaron las respuestas en frecuencias absolutas
y porcentajes. Además, se estableció un criterio clave para interpretar los datos. Las respuestas totalmente de acuerdo y de acuerdo fueron agrupadas como respuestas positivas, mientras que las respuestas ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo fueron consideradas como respuestas neutrales o negativas, pero en conjunto serían agrupadas dentro de las respuestas negativas o como debilidades. Este criterio permitió identificar con claridad cuál era la pregunta con mayor acumulación de respuestas que reflejaban duda, desacuerdo o necesidad de mejora. A partir de este análisis, se determinó que la pregunta 6 era el aspecto más débil del diagnóstico y por lo tanto el eje principal para la construcción de la propuesta. A continuación vamos a analizar lo que son los resultados globales por pregunta. En esta parte del trabajo se puede observar que la mayoría de preguntas tienen un porcentaje positivo alto. Por ejemplo, la pregunta 2 fue la que alcanzó el mayor resultado favorable, con 92.5% de respuestas positivas. Esto indica que los docentes valoran de manera positiva algunos aspectos del MIEE, especialmente aquellos relacionados con el registro, reporte y retroalimentación de las calificaciones. Sin embargo, también se observa que no todas las preguntas alcanzan el mismo nivel de aceptación. La pregunta 6 presenta el porcentaje positivo más bajo, con un 67.5%, y al mismo tiempo el porcentaje neutral o negativo más alto, con el 32.5%. Esto significa que de los 40 docentes encuestados, 27 docentes respondieron de forma positiva, mientras que 13 docentes expresaron una postura neutral o negativa. Aunque el porcentaje positivo sigue siendo alto, el 32.5% de respuestas negativas representa una señal importante de alerta. No se trata de decir que el sistema no funciona, sino de reconocer que existe un aspecto que necesita mayor atención pedagógica. Por eso, la pregunta 6 se convierte en el punto central del trabajo, porque permite orientar una propuesta de mejora más precisa y más conectada con las necesidades reales del aula. Centrándonos más en lo que es la pregunta 6, la cual dice lo siguiente: considera que el sistema educativo actual promueve adecuadamente el desarrollo de habilidades prácticas, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. Esta pregunta es muy importante porque no se enfoca solamente en la evaluación como calificación, sino en la evaluación como una oportunidad para desarrollar capacidades más profundas en los estudiantes. Como ya se mencionó anteriormente, el 67.5% respondieron de forma positiva, esto equivale a 27 docentes, mientras que 13 docentes, que equivalen al 32.5%, respondieron de forma neutral o negativa. Este dato es relevante porque evidencia que una parte significativa de los docentes no percibe con total claridad que el sistema educativo esté promoviendo adecuadamente esas habilidades. En otras palabras, existe una preocupación sobre la relación entre la evaluación y el desarrollo de competencias prácticas.
Este hallazgo no debe interpretarse como un fracaso, sino como una oportunidad de mejora. La pregunta 6 permite comprender que la evaluación necesita ir más allá de comprobar contenidos. Debe permitir que el estudiante piense, analice, argumente, resuelva problemas y aplique lo aprendido en situaciones reales o cercanas a su contexto. Por eso, esta pregunta justifica la necesidad de una propuesta de intervención áulica. Ahora, ¿cuál es la interpretación pedagógica de estos resultados? Desde una mirada pedagógica, el resultado de la pregunta 6 significa que el MIE puede estar siendo aceptado formalmente por los docentes, pero eso no garantiza que en la práctica siempre se desarrollen habilidades aplicadas. Es decir, puede existir conocimiento del modelo, puede existir cumplimiento de los lineamientos, pero todavía puede faltar una conexión más fuerte entre la evaluación y el aprendizaje significativo o las competencias de los estudiantes. Una posible causa es que en algunas prácticas todavía predominan actividades más teóricas, dejando de un lado las actividades de aplicación. También puede ocurrir que se utilicen pocas situaciones reales, contextualizadas, pocos estudios de caso, actividades desafiantes o retos, o pocos problemas relacionados al ámbito o al lugar donde se encuentre la institución, al contexto de los estudiantes y de la comunidad educativa, lo cual obligue al estudiante a pensar y resolver problemas. Otra causa puede ser que la retroalimentación se centre más en corregir una respuesta que en orientar el razonamiento del estudiante. Cuando esto sucede, la evaluación pierde parte de su valor formativo. Las implicaciones son importantes. Si la evaluación no promueve habilidades prácticas y pensamiento crítico, el estudiante puede aprender contenidos, pero tener dificultades para aplicarlos. También puede disminuir su autonomía, porque no se le enseña a tomar decisiones, justificar ideas o buscar soluciones a problemas. Por eso, la idea central es que la evaluación debe pasar de ser solamente una medición de resultados a convertirse en una oportunidad para pensar, resolver y mejorar. Ahora vamos a describir más detalladamente la propuesta que se plantea en este trabajo, es decir, la propuesta de mejora. La propuesta planteada consiste en una secuencia áulica de 4 semanas, orientada a fortalecer habilidades prácticas, pensamiento crítico y resolución de problemas. La primera fase es el diagnóstico inicial. En esta etapa, el docente plantea una pregunta detonadora o una situación problemática relacionada con el tema de clase. El objetivo es activar los saberes previos de los estudiantes y conocer cómo interpretan inicialmente el problema. La segunda fase es la actividad retadora. Aquí se propone un caso, un reto o un problema contextualizado. Puede trabajarse de manera individual, en parejas o en grupos pequeños. Lo importante es que el estudiante no solo repita información, sino que analice, relacione y proponga una solución. La tercera fase es la evaluación formativa. En esta etapa se utiliza
una rúbrica sencilla, una lista de cotejo, observación directa y preguntas guía. El docente acompaña el proceso y ofrece retroalimentación inmediata. La cuarta fase es el cierre reflexivo. Aquí los estudiantes socializan sus respuestas, explican cómo llegaron a sus conclusiones y realizan una autoevaluación o coevaluación. También pueden plantear qué mejorarían si volvieran a resolver el problema. Esta propuesta busca que la evaluación no sea solo un momento final, sino un proceso constante de aprendizaje. Finalmente, en lo que respecta a la implementación y cierre, para implementar esta propuesta participarían principalmente tres actores. Primero, el docente, quien planifica la situación problema, orienta el proceso y realiza la retroalimentación. Segundo, los estudiantes, quienes analizan, resuelven, argumentan y reflexionan sobre su propio aprendizaje. Y tercero, el directivo o tutor, quien puede apoyar en el seguimiento y valorar la aplicación de la propuesta dentro del aula. Los recursos necesarios son sencillos y viables. Se puede utilizar una guía de trabajo, un estudio de caso, una rúbrica, una lista de cotejo, material impreso, pizarra, proyector o herramientas TIC básicas. No se necesita una infraestructura compleja. Lo más importante es cambiar el enfoque de la actividad evaluativa. Los resultados esperados son una mayor participación activa, mejores evidencias de aprendizaje, más pensamiento crítico y una retroalimentación más útil. También se espera que los estudiantes aprendan a justificar sus respuestas, tomar decisiones y aplicar lo aprendido en situaciones concretas. Como conclusión, el hallazgo de la pregunta 6 permitió identificar un aspecto clave de mejora. Aunque los docentes valoran positivamente el modelo institucional de evaluación educativa, todavía existe la necesidad de fortalecer la relación entre evaluación y desarrollo de habilidades prácticas. Por eso, la propuesta planteada es viable, concreta y aplicable desde el aula. Su finalidad es que la evaluación para el aprendizaje no se limite a medir, sino que ayude a los estudiantes a pensar, resolver problemas y mejorar continuamente.